Buenos días República Dominicana, buenos días al mundo. Inicia Diario 55, su versión correspondiente a este jueves 21 del año 2021. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, por preferir el trabajo que cada mañana Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo un equipo hacen para que ustedes estén informados con lo que acontece en Santiago, la región y el país. Gracias a todos por conectarse, los dominicanos que lo hacen a través de Super TV Canal 55 y también quienes lo hacen a través de las plataformas digitales y cuando nos ven o nos escriben vía redes sociales para hacernos cualquier comentario, cualquier recomendación, cualquier sugerencia. Gracias a todos. Como cada mañana, nosotros bendecidos iniciamos el programa por las palabras que recibimos desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Esas palabras que nos alimentan el alma, el espíritu y siempre nos mantienen renovado el compromiso que todos debemos tener con nuestro planeta, nuestro país y nuestra familia. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Damos buenos días a don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Edison Meléndez. Saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Estamos viviendo el jueves 21 de octubre, a 6 días del inicio de la pelota otoño-invernal, béisbol profesional de la República Dominicana, con los equipos ya tradicionales. Las Águilas Ibaeñas tratarán de buscar retener el título de campeones nacionales y del Caribe. 21 de octubre, 294 días transcurren de este año. Faltan 71 días exactamente para que concluya el 2021. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, está anunciando lluvias en estos días debido a un fenómeno atmosférico que está en estos momentos incidiendo en parte del territorio nacional. Una mañana fresca en Santiago, el primer Santiago de América, un Santiago mediterráneo. Estamos a 45 minutos aproximadamente de la playa, del mar, Puerto Plata, que nos queda ahí. Así es. El presidente de la República en el día de ayer estuvo por Panamá. El tema central, la situación de Haití, países centroamericanos y el mismo presidente que lo vemos muy distante del tema haitiano, que nada tiene que ver con esto. Las pistolas, la propuesta del presidente es la misma cosa que están haciendo aquí, proponer el desarme de la población. Las armas de fuego no son violentas, las violentas son las personas que a través de un arma de fuego expresan su violencia. En Haití hay muchísimas cosas. Lo primero es entender que Haití no tiene la capacidad para ser un Estado porque no hay instituciones. Y yo que era expositor en una conferencia internacional, dije esto y no sabía, Frank, que habían 5 haitianos en la conferencia. Ya usted sabe, la conferencia que se trataba de un tema terminó siendo, nos convertimos en una especie de ONU, porque hubo uno de los hermanos haitianos que dijo, no, Haití ni es pobre, lo que tú dices no es correcto, porque Haití ni es pobre, ni es eso. Y lo que les decía yo a ellos en esta conferencia, no hay instituciones para dialogar, no hay instituciones para transformar, no hay instituciones para limitar, no hay instituciones de respeto para llamar al orden, no hay instituciones fuertes para hacer elecciones. Entonces, ¿qué es lo que ese es el diagnóstico que desde afuera se ve? Y donde no hay eso, la gente no va a respetar. Lo primero que hay que trabajar en Haití es unas estructuras, que hayan instituciones respetables, que hayan sociedad civil. Lo que hemos hecho en República Dominicana, con sus virtudes y defectos, una sociedad civil robusta, que sirve, que ha servido para transformar la justicia, para promover leyes, para hacer punto de equilibrio entre el Estado, los ciudadanos. No hay nada de eso. Y es lo que hay que entender. La violencia se genera fruto del desorden y la falta de institucionalidad que hay en Haití, que es lo que hay que trabajar. Haití hay que acompañarlo, no en materia militar, sino en materia institucional. Y sabrá, Fran, que cada vez que venía aquí mi amigo del programa, amigo nuestro,
el ministro de Administración Pública, don Ramón Ventura Camejo, siempre le decía, no hay manera que nosotros ayudemos al Estado haitiano a ordenar el Estado haitiano. Y decía, estamos dispuestos, pero eso debe salir de eso. Y es lo que hay que ordenar. El Estado, un gobierno que el presidente Moïse, asesinado, tenía una reforma para transformar y quitar muchísimas cosas que generan desorden en Haití y darle a Haití una constitución y una estructura más adecuada a la que tenemos nosotros, en vez de un primer ministro, tener un vicepresidente y adecuar más Haití a la realidad de Latinoamérica y las normas que hay. Lamentablemente, los haitianos no entendieron eso, no se dio la reforma y hasta terminó el presidente Moïse asesinado por este tema. Haití hay que acompañarlo a crear instituciones. Laurentino Cortizo es el presidente de Panamá, sirvió de anfitrión, Carlos Alvarado de Costa Rica y el presidente dominicano Luis Abinader, una reunión que ya estaba programada. Recuerden que cuando se reunieron en Estados Unidos en la reunión de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ahí ellos acordaron apoyar al presidente dominicano para juntos buscar una salida, porque hay un punto en común, que es la migración de estos tres países. Ellos acordaron delegar en sus embajadores para canalizar con Estados Unidos el que pueda llevar una ayuda y organizar la casa haitiana. Cuando el presidente se refería al desarme de la población haitiana, recuerda que hay unas 5 o 6 bandas ya identificadas que son criminales, que son los que viven pues creando la intranquilidad en la población haitiana. Incluso hay en estos momentos unos religiosos que están detenidos, que están secuestrados, se están pidiendo unos 17 millones de dólares para ellos poder liberarlo. Y es la situación que ha estado viviendo Haití. Yo creo que como identificado esos grupos, incluso el expresidente Leonel Fernández en días pasados hablaba de esto e identificaba él también la problemática haitiana, es buscar una salida. Recuerde que el presidente Jovenel Moïse estaba gobernando por decreto prácticamente porque no tenía un Congreso, ya había expirado y fue disuelto el Congreso esperando que hubiesen ya las condiciones para entonces convocar a elecciones y volver otra vez con los organismos correspondientes a gobernar. Recuerden ustedes que el primer ministro nombrado por Jovenel Moïse fue denunciado por el fiscal de que tenía que ser interrogado con relación a la muerte, y lo que hizo fue destituir al fiscal. 7 de julio fue la muerte de Jovenel Moïse. 7 de julio, agosto, septiembre, octubre, 3 meses y pico. Ni va a pasar no nada. Se conoce todavía el autor intelectual de esta muerte. Y es la situación que ha estado viviendo Haití desde hace muchos años. Es un país que no tiene gobernabilidad. Es un país donde no hay seguridad jurídica, no hay condiciones de ningún tipo. Entonces están clamando los Estados Unidos porque han dejado a la República Dominicana sola. Nosotros hemos tenido que echarnos en los hombros con una economía que en este momento está lacerada, producto de todo esto que hemos vivido, y sin embargo nosotros hemos hecho más que cualquier otro país por Haití. Claro, somos los que más sufrimos las consecuencias, pero todas esas fuerzas, las cuales han prometido ayuda y nada que llega, y es que organicen la casa, que haya un proceso electoral, que se elijan las autoridades y que se acaben también con esos grupos que son los que dominan. Todas esas ayudas que han llegado, esa gente la acaparan, la secuestran, así como secuestran a muchos seres humanos. Y es la situación que está viviendo Haití desde hace muchos años. Yo siempre he creído y he aprendido a que usted hace un levantamiento, porque, por ejemplo, usted se pregunta, ¿por qué la FARC operaba o el LNN en Colombia? Fueron movimientos que surgieron fruto del asesinato de un expresidente, un presidente muy querido en Colombia. Y desde ahí este grupo, que fue como un grupo que buscaba reivindicaciones, se transformó en esto que le llamaban que era lo peor del mundo, que era la FARC y los otros grupos que también hubo el desprendimiento. De por qué estos grupos operan.
Por ahí andaba la Fuerza de Liberación Nacional. Sí. Y en Nicaragua también. Exacto, que son elementos supuestamente Colombia. que buscan el bienestar de la sociedad, entre comillas. Cuando mataron al presidente Carrillo, entonces estos grupos se levantaron. Lo que sucedió en abril aquí, la revuelta de abril, ¿qué pedían? La vuelta a la constitucionalidad. Esto fue un proceso corto, pero en Colombia duró 50 años. El asunto es preguntarse, ¿por qué surge esto? Porque no hay instituciones. Entonces, estos grupos se convierten en una especie de vengadores sociales que la gente muchas veces los apoya. Esos grupos la gente a veces los apoya porque, le decía de la conferencia, me sorprende la visión que tienen hasta los propios haitianos de la infuncionabilidad del Estado Dominicano. Decía uno de los haitianos, no, nosotros no somos pobres. Nosotros lo que tenemos son autoridades, no creen en sus instituciones, no creen en sus políticos. Y eso es lo que hay que trabajar. Cuando usted tenga instituciones con la capacidad, como dice Fran, 3 meses, ni se sabe, ni se va a saber, ni que tampoco se diga, se va a creer, porque hay una desconfianza de los haitianos en las instituciones públicas, en los políticos. ¿Por qué de este lado la cosa es diferente? Yo siempre lo he dicho, el sistema político dominicano es uno de los más fuertes de la región. Y la gente confía en los partidos, con sus virtudes, con sus defectos y virtudes, y confía en la justicia. Tiene ciertas debilidades, pero hemos ido avanzando en justicia, hemos ido avanzando en institucionalidad, hemos ido reforzando. En el caso haitiano ha sido todo lo contrario. Entonces, hay mucha gente que entienden que llevando militares, que llevando otra cosa, que haciendo como esto, no. Haití necesita crear instituciones. Haití tiene que pasar un proceso, Haití debe ser una colonia, nueva vez, de cualquier país poderoso, y cuando se sienten las bases de un país con estructuras en todos los sentidos, entonces los haitianos a través de un plebiscito, de lo que sea. Miren, yo voy a poner un ejemplo de lo que yo estoy diciendo. Con la anexión a España y Pedro Santana, que tenemos un debate, quienes dicen que Pedro Santana era un traidor. Aquí había un desorden tan grande, que los tabaqueros de El Cibao son los que llaman a Santana y le dicen, este desorden no se aguanta. ¿Y qué es lo que dice Santana? Aquí no hay estructura para mantener este país a pie. Y de ahí viene la anexión. Y dice, no, si seguimos por donde vamos a terminar otra vez en manos de los haitianos o en manos de los franceses, porque no tenemos instituciones, porque no tenemos absolutamente nada para mantener un Estado en pie. ¿O qué queremos? ¿Volver a las manos de los haitianos? Y de ahí se da este tema de la anexión para garantizar la permanencia del Estado. Hay mucha gente que dicen, Santana es un traidor. Para muchos, la situación del momento obligó a que nosotros tuviéramos ese proceso de anexión que después volvimos otra vez a ser un país independiente, pero en ese momento, es más, el presidente era un delincuente, Báez, sacando cuarto del país y metido en todos los negocios. Báez era una especie de lo que vimos con la familia Medina Montilla. En eso se convirtió el presidente Báez y los empresarios del Cibao estaban, aquí no hay condiciones. Entonces es lo mismo que pasa con Haití. Y sin estudios, sin levantamiento, sin un mapa, sin un proyecto, no se consigue absolutamente nada. Y ellos por sí solos no lo van a hacer. No, tampoco son los 3 países más pobres, o 2 de los más pobres. Panamá no es tan pobre, pero Costa Rica y República Dominicana son de los países más pobres y no pueden hacer absolutamente nada. Porque aquí lo primero es que los haitianos, los militares haitianos y muchos haitianos rechazan eso. Entonces usted no puede ayudar al que no se quiere dejar ayudar. Usted no puede ayudar al que no se quiere dejar ayudar. Ellos son los primeros que deben entender que el Estado haitiano falló. Hay que acompañarlo y hay que reformarlo. Hay que recordar que inclusive la Organización de las Naciones Unidas envió a los cascos azules, la famosa MINUSTAH, sí, para que pudiera organizar y que el país pudiera avanzar en cuanto a orden institucional. Nada de esto se logró. Allí estos llegaron, el cólera llegó a través de ellos a Haití y nos cruzó a la República Dominicana. Embarazaron niñas
Violaron niños. Violaron, hicieron de todo esos policías. Es decir que hay que enfrentar con carácter, con seriedad, para buscar una solución a esta situación que afecta a muchos países. Estos que están reunidos hoy es porque tienen un punto en común. Desde Colombia se están cruzando hasta Panamá. Ahí se adentran a las selvas panameñas, a junglas, y ahí lo aprovechan. Ahí mueren muchos niños recién nacidos, envejecientes, de todo hay, buscando una situación en la que ellos puedan vivir dignamente. Han tenido que salir de Chile, de Brasil, Claro. y cruzar todo ese trayecto, señores. Imagínense lo que significa todo esto. Entonces, es lo mismo. Vamos, metemos fuerzas militares, pensando que el tema, lo mismo que estamos viendo aquí, rechazamos. Mano dura, una fuerza militar, 5 o 6 años y la transformación que hiciste, ninguna. Cuando se van, el caos igualito o peor, porque usted no está trabajando en lo que usted diagnosticó que debe ser su mapa. No, vamos allí, llevamos militares porque entendemos que el tema es meramente violencia. La violencia se genera por condiciones inadecuadas en las que viven los seres humanos. Ese es el punto de partida. Y la cosa no es peor, porque ustedes se imaginan que los haitianos no tuvieran este espacio de desahogo, que es la República Dominicana, donde medianamente ellos pueden buscar trabajo, buscar salud, buscar muchísimas cosas. Ustedes se imaginan que en vez de 2 países en una isla, ellos fueran una isla sola de manera particular. No hay forma. Pero lo primero es entender que Haití no necesita ni militares, ni necesita cosas. Necesita instituciones con la capacidad de generar las transformaciones. En este momento, ni nunca, porque las cosas se van a ir agravando, Haití tiene la capacidad para mantener en pie a un Estado. No lo tiene y eso es lo que hay que entender. Y lo primero que tienen que entenderlo son los hermanos haitianos. Entenderlo. Por ejemplo, en Puerto Rico hay un debate eterno de si nos independizamos, los independentistas, y están los otros que dicen, no, porque nosotros no tenemos capacidad para ser independientes. Entonces está esa lucha. ¿De qué debemos hacer? ¿Independizarnos o seguir bajo la sala de Estados Unidos? Yo creo que lo principal de Haití, que hay mucha gente que sí conocen este proyecto, porque hubo un proyecto de convertir Haití en una colonia liderada por un grupo de países, pero empezaron un grupo de idiotas que ni siquiera saben lo que se buscaba, a decir que se quería fusionar la isla con las 2 islas y que estaban buscando esto. No, crear un conjunto, por ejemplo, esos 3 países, decirle, mire, Haití va a ser una colonia del ALBA, o del CARICOM, o de Centroamérica, y nosotros vamos a manejar. Y el día que estén las bases, esté el cimiento, ellos vuelven a hacer un acompañamiento al fortalecimiento institucional, democrático, en Haití, que no lo hay. Señores, matan al presidente. Al presidente, ¿qué puede esperar un ciudadano común en ese país? Y usted me habla a mí de esa mala gente. No, pues yo creo que es al revés, la gente es lo que debe armar. Al presidente se metían a su casa y lo mataron. Entonces, Haití necesita acompañamiento institucional y democrático. Un país que vivió varias dictaduras, los embates de la naturaleza, desde Sí. terremotos, ciclones, nada de estadísticas, muchos muertos, no se saben cuántos. Ese es Haití. Eso es. Y tenemos que, si en verdad queremos ayudarlo, actuar en base a las realidades que no sean momentáneas, sino hasta los elementos históricos, porque Haití no puede tener la misma estructura política que tiene Francia. Y que de primer ministro, ¿dónde existe eso en América Latina? Y que un primer ministro y un reguero de cosas que no aplican. Por eso era que el presidente Moïse quería hacer una reforma para adecuar a Haití a lo que tenemos en Latinoamérica. Una cámara de diputados, una cámara de senadores, un vicepresidente, todo esto adecuarlo a cosas que no son aplicables en una isla pobre como es Haití, que tiene un esquema político demasiado extraño. Vamos a la publicidad y ya volvemos. Tiene
Estas son las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. La ganadería es una de las principales causas de la deforestación en la nación. Esta fue parte de la participación de José Dolores Hernández, quien es el director operativo del Jardín Botánico. Estuvo con nosotros ayer en el café de Diario 55. En otras noticias que presenta este diario, padre Nino Ramos denuncia pérdida de producción agrícola en la cordillera septentrional. Centros de vacunación de Santiago se mantienen abarrotados. Cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago será operada por el modelo de gestión penitenciaria. Proindustria firma acuerdo de cooperación con la Oficina Nacional de Estadísticas. La Información, otro diario que se origina en Santiago, tiene en portada la reunión de los mandatarios de Costa Rica, República Dominicana y el anfitrión de Panamá. Ahí están ellos mostrando el acuerdo firmado en el día de ayer. El presidente viajó en la mañana y ya estuvo reunido en Panamá. En otra de las noticias que trae el periódico La Información para hoy, Ministerio de Salud da cuentas del avance de la vacunación. República Dominicana realiza simulacro de sismo con 1.7 millones de personas. 7 heridos hubo ayer en este sismo. Yo imagino gente que desconocía que se iba a hacer esto. Cuando vio las ambulancias, la gente correr, ellos también corrieron. Porque este es un sálvese quien puede. Sí, a veces no iba vaciando un sismo. Terremoto. Oiga, no es fácil. Entonces, vámonos con el listín diario. Presidentes proponen desarme en Haití. Acciones para enfrentar flujos migratorios. Los presidentes de República Dominicana, Costa Rica y Panamá, Luis Abinader de Dominicana, Carlos Alvarado de Costa Rica, Laurentino Cortizo de Panamá, quienes hicieron el llamado especial a los Estados Unidos para aunar esfuerzos en la solución conjunta del problema migratorio. Un problema serio que se acrecienta. Más controles contra ilegales. Ensayo sobre evacuación por sismo cubre las expectativas, dicen los organizadores. Indotel define mercados de telecomunicaciones. Donde más creció la libertad de prensa fue en República Dominicana. El Tribunal Constitucional ordena pagar pensiones atrasadas a una envejeciente. En otra de las noticias, revelan playa de Boca Chica está altamente contaminada de materia fecal. Atención, Ministerio de Medio Ambiente. Boca Chica, una de las principales playas que tienen los capitaleños y la gente que habita por esos predios. Estamos hablando de playa pública porque la mayoría se han privatizado ya. Pero ahí está el tema, ¿a que no hay drenaje? No hay, ¿cómo se llama esto? Para canalizar eso y llevarlo a otro sitio. Porque para exigir el Estado tiene que cumplir. Sistema cloacal. Los sistemas cloacales. Señores, aquí en Licey no hay ni drenaje pluvial, ni hay eso. Entonces, que tiran la cosa al río. Y el Estado, ¿dónde está que no hace esa inversión? El país necesita más de 8.500 millones de dólares para su adaptación al cambio climático. Leonel sobre reforma fiscal. Sí, es necesaria, pero el momento actual no la hace viable. Estoy de acuerdo con el León. Sí, están los ánimos caldeados ahora para discutir eso. Sí, pero si usted quiere reelección, tiene que hacerla antes de cumplir 2 años aproximadamente, porque que eso va a impactar en mucha gente y nunca las reformas fiscales, tributarias, son agradables y hay una reacción por parte de la población y esto es un punto en contra. Si lo hace temprano, entonces la casa comienza a organizarse y ya se despeja el panorama y usted puede tranquilamente, bien valorado como ha sido el presidente hasta ahora, Luis Abinader, pues buscar lo que sin lugar a dudas para nadie es un secreto de que estará buscando 4 años más.
A veces se crean esas cosas. Y yo leí un libro que se llama "Si no está roto, rómpalo". Y se dice, tiene que ser. Y eso mismo pensó el presidente Duque, que tenía que ser. Y los ánimos estaban caldeados y se le armó. Yo estoy de acuerdo con la discusión y que hay que hacer la reforma fiscal. Ahora hay muchos temas pendientes en materia social que cuando eso baje la marea, si los sectores, porque todo el mundo está dispuesto a pagar sus impuestos, la gente paga sus impuestos. Pero el momento político no es el más ideal para eso, que es a lo que se refiere el expresidente Leonel Fernández. Sí, pero lo que hemos visto es un proyecto que va a afectar mucho a la clase media, una clase media que ha sufrido bastante y que muchos que estaban ahí hoy no son tales. Y entonces, si usted se fija lo que ocurrió con los Estados Unidos, afectando las medidas a los ricos, a los millonarios, que son a los que tienen que tocar. Y eso es lo que hay que debatir. No le podemos correr a la reforma, decir yo no puedo pagar eso. Que lo pague Fran, que le fue bien. Fran triplicó sus activos en el proceso de pandemia. Yo estoy quebrado, cóbrenle a Fran, a mí ayúdenme. Pero eso hay que sentarse en la mesa a discutirlo y por eso el momento es de discusión. Más adelante, entonces, si no se puede para este presupuesto, pues lo hacemos para el otro, pero el timing, que es a lo que se refiere Leonel, ¿cómo se llama? El timing político hoy no está en reforma. Ayuntamiento de Santiago dará bono de 1,000 pesos para vacunarse o por vacunarse. Decía el ministerio que ya casi el 60% de la población está vacunada. Y hemos visto las concentraciones en algunos puntos de vacunación después de las medidas que se han estado llevando a cabo para usted accesar a centros de servicio. Soplan aires de cambio en todos los rincones de la policía. Ayer estuvo reunido el director de la policía, el general Ten, estuvo reunido con todos los directores regionales. A ver qué pasa. Dirección Nacional de Control de Drogas busca integrantes de presunta red que envía cocaína a Puerto Rico en Yola. La mayoría acude a vacunarse contra el virus por primera vez. ¿Cómo por primera vez? La primera dosis. Bueno, gente que no se habían vacunado, deberían tener un tirigüillo ahí y darle por lo menos 2 como hacen en la India. Vaguada y onda tropical provocan lluvias en el país. Pueblo Viejo avanza proyecto de expansión. En otra de las noticias presentan propuestas para consensuar un pacto por el agua. Hay una ley que descansa de hace más de 10 años ahí. Proconsumidor da plazo de 24 horas para que empresa retire publicidad sobre tarjeta de vacunación digital. Hoteleros españoles invertirán 850 millones de dólares en el país. Vámonos con Diario Libre y las noticias más importantes para hoy hasta este momento. Recuerden que van actualizándose a medida que ocurren los acontecimientos. En resolver los problemas del agua en República Dominicana se llevaría 8.565 millones de dólares hasta el 2036. El Ministerio de Economía presenta un plan. Esto no es problema de ningún partido, dice el ministro. La República Dominicana, Costa Rica y Panamá proponen acciones urgentes a favor de Haití. Daniel Rivera, el ministro de Salud, la manera de bajar las UCI es vacunando. Tributo a Johnny Ventura y Johnny Pacheco en la gala por el 80 aniversario de Banreservas. A los dos Johnny. Abinader inicia los tanteos de reforma fiscal con partidos. Bueno, ya la fuerza del pueblo habló. Policía Nacional a la expectativa ante posibles cambios internos. Fideicomiso inmobiliario registra crecimiento en República Dominicana. Continúan operativos en segundo día de estado de sección en Ecuador. Esa es una noticia internacional. Allá están apretando. El Nuevo Diario, y con este concluimos las noticias nacionales y locales. 580 días de cuarentena. 6 personas resultan heridas en simulacro. El ejercicio fue simultáneo en todo el país. Otros reseñan 7. Entonces, si el sismo había sido de verdad. Ay.
Ya te puedes imaginar. Grupo Abrisa desmiente de que Tribunal Superior Administrativo declarara lesivo Aeropuerto Internacional de Bávaro. Obras Públicas dicen desarrollan plan para mitigar situación del tránsito en horas pico. Aprueban proyecto, ley obliga a realizar pruebas ADN para incluir en acta a padres no reconocen los hijos. Así andamos hasta este momento con las noticias locales y nacionales. Nos vamos ahora a las internacionales y los deportes con Edison Meléndez. Gracias, Fran. Iniciamos con las internacionales. La lava arrasa con más de 860 hectáreas y obliga a las evacuaciones. Aumenta a 88 los muertos por lluvias torrenciales en Nepal. Slim cierra acuerdo con Ciudad de México para rehabilitar el metro que está colapsado. Una explosión en el nordeste de China deja al menos 33 heridos. Sindicatos de Ecuador presentan reforma laboral opuesta a la ley que presentó el Poder Ejecutivo. El presidente Iván Duque responde que Colombia no reconocerá la dictadura oprobiosa en Venezuela, algo que debe hacer República Dominicana también a favor de nuestros hermanos venezolanos. Lo que salga de ese mamotreto no lo reconocemos y el embajador que se vaya de este país. Nueva Zelanda y Reino Unido firman acuerdo de libre comercio. Donald Trump anuncia lanzamiento de su primera empresa mediática y una red social. Pyongyang dice que su último test de misil no va dirigido contra ningún país. Nos movemos a las deportivas. Somos Licey y vamos por la corona, dice el equipo del Licey, que está conmemorando 100 y algo de años. Fermín está enfocado en ganar el campeonato y retener la corona. Los Charros remontan en la Liga Mexicana. Bruján, Castro y Mieses se unen a la práctica de los toros. Tati revela, Estrella jugará agresivamente. Valdés lanza una joya a los Astros, lidera la serie 3-2. La MLB y Deportes harán estadio en 30 provincias. Jardinero Liberato se integra a las prácticas del Escogido y Benito Mendoza anuncia un torneo con más de 30 jugadores. Chris Duarte, el gran debut, anota 27 en el revés de los Pacers. Ronaldo salva. Piqué da triunfo a Barcelona. Anuncian velada con 10 atractivas peleas. Y para finalizar, tentador con la confraternidad que acumula 20,000 pesos. Esto es en el aspecto hípico. Con esa información cerramos el bloque de noticias internacionales, nacionales, regionales, deportes. Nosotros vamos a ir a la publicidad y ya volvemos aquí para analizar y comentar algunas de estas y otras noticias. Diario 55, su revista informativa.
breve estaremos compartiendo con los amigos televidentes un video sobre el simulacro realizado en el día de ayer en todo el territorio nacional, pero con epicentro en Santiago. Ya en el día de ayer hablábamos sobre la situación que tenemos. En 1562 hubo un terremoto de grandes consecuencias, incluso quedó prácticamente sepultado el primer Santiago fundado en Jacagua. Ahí están los vestigios todavía y luego trasladado a orillas del río Yaque del Norte. Y como estamos rodeados de playas tectónicas, los científicos anuncian, predicen de que habrá un gran terremoto. No se sabe cuándo. Quizá nuestros hijos, nuestros nietos no lo vean, ni una cuarta ni quinta generación, pero hay que estar preparado. En países como Japón, en el mismo California, donde constantemente está temblando la tierra, producto de la falla de San Andrés que hay por ahí, educan, concientizan a los niños cuando llegan a las escuelas qué hacer. Es por ahí donde hay que empezar y eso es parte de la educación. Así es. Si está listo, muchachos, entonces podemos ver el video. ¿Tiene sonido? De lo que se hizo en el día de ayer. Parece que no. En este caso, a lo que los muchachos preparan el video, es fundamental, y lo decíamos ayer, no solamente sismo, debe haber estructuras, y hoy que vamos a conversar con una regidora, esto debe ser una tarea de todos los ayuntamientos y del Ministerio de Trabajo, donde quiera que haya, o de todos los ministerios, debe haber alguien que se encargue de la supervisión de los letreros, que hayan lámparas de emergencia, que hayan salidas de emergencia, porque está bien, hacemos simulacro, pero tiene ese espacio, salidas de emergencia, están iluminadas, todos los elementos que se requieren para eso, porque de nada sirve que nosotros adiestremos a la gente y que cuando se dé el evento, entonces suceda la desgracia porque no está identificado, no están las lámparas, no están los elementos necesarios para cosas como estas. Está en Diario 55, Pablo. Ahí está. Así es. Entonces, eso es fundamental. Ahí estamos con el video. Alerta sísmica. Alerta listo, de este lado.
estuvimos viendo este proceso de simulacro y como decíamos, más que, o en adición a ese trabajo, también, señores, el camión escalera de Santiago, de los bomberos de Santiago, tiene más de como de 6 años dañado. No sirve. Vimos ahí el simulacro que se estaba haciendo con una escalera industrial. Que son las cosas que también hay que tomar. En el este del país, en el simulacro, hubo un accidente porque el camión se le fueron los frenos. Porque en todos los ayuntamientos del país, todos los alcaldes, históricamente han sido irresponsables con el tema de los bomberos. Si no tienen, porque adecuar las cosas, si no tienen los ayuntamientos la capacidad, que cogen los cuartos para otra cosa, entonces debería haber una institución que maneje el tema de los bomberos porque no le damos importancia a eso. ¿Usted sabe lo que es eso? En Santiago, que hay tantas torres, el camión escalera no sirve. Y en cualquier momento usted tiene un asunto, usted vive en una torre, usted lo va a tirar por una escalera, como vimos en el simulacro, porque el dinero se mal invierte. Y esto debe ser más amplio que un simple acto de un día, sino crear toda una cultura de ese tipo de cosas, pero crear cultura y hacer infraestructura, que las infraestructuras estén adecuadas para eso. Aquí la mayoría de establecimientos no tienen salidas de emergencia ni tienen los elementos, pero hay que felicitar la iniciativa y hay que ir fortaleciendo este tipo de cosas y hay que irse comprometiendo, porque hay hasta una norma, un refrán que dice: el dominicano pone candado después que le roban. Y qué bueno que nosotros estemos aprendiendo a ser preventivos, pero tenemos que tener las herramientas. No hay una escalera, un camión escalera en Santiago para cualquier emergencia. No lo estoy diciendo yo, nos lo ha dicho Alexis Mosca aquí varias veces, dañado la escalera y tanto dinero que aquí se gasta. Debemos crear una cultura de esto desde las escuelas, desde las universidades, para que aprendamos a manejar estos temas. Felicidades a la Defensa Civil por esa iniciativa, que es importante, que es buena, pero tenemos que seguir robusteciéndola. Publicidad y ya venimos con el café de Diario 55, no le cambie.